Ya chicos, buenas noches. Ya vamos a comenzar. Ya, perfecto. Entonces, a ver, definición. Entonces vamos a ver la parte de enfermedad cerebrovascular e ictus isquémico. En cuanto a su definición, la isquemia puede estar manifestada una evidencia patológica, lo vamos a ver ya sea por imágenes o alguna otra evidencia que va a haber una lesión o una isquemia focal. Esto se va a presentar síntomas cuando estos van a persistir por más de 24 horas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que un ictus isquémico va a ser aquel episodio de disfunción neurológica causado por un infarto cerebral, espinal o de retina, principalmente un infarto focal cerebral. Episodio de disfunción. Como siempre les decía en cada asesoría, chicos, les voy a ir comentando algunos puntos que quiero que recuerden sobre todo para su examen. Hay cosas que sí hay que rescatar más del tema. Entonces, tenemos que en cuanto a la isquemia focal, vamos a ver si es que hay síntomas en menos de 24 horas, si hay síntomas pasando las 24 horas, si no hay presencia de síntomas, pero sí se puede ver lesiones en neuroimagen, y si es que sí hay síntomas y si es que sí tenemos imágenes. Entonces, si tenemos síntomas y esto se da en menos de 24, si tenemos síntomas y se da en menos de 24 horas, ay, disculpen, tenemos que es un, un ataque isquémico transitorio, ¿no? O también denominado un TIR. Si tenemos síntomas, pero estos duran más de 24 horas, ahí le vamos a denominar el ictus isquémico. Ahora, si el paciente no presenta síntomas, pero sí hay lesiones en imágenes, es un infarto silente. Y ahora, si tenemos síntomas, si tenemos imágenes, eso también. Entonces tenemos cuando tenemos, esto de acá también recuerdo, ¿no? Si los síntomas duran menos de 24 horas, un ataque isquémico transitorio. Si tenemos síntomas, pero que estos van a durar más de 24 horas, tenemos un ictus isquémico. Si no tenemos síntomas, pero sí hay una lesión en neuroimagen, es un infarto silente. Y si tenemos síntomas y tenemos imágenes, también correspondería a un ictus isquémico. Por ahí les puse una pregunta en la que habían lesiones, no había síntomas, pero sí había lesiones en neuroimagen. Entonces, ¿cómo catalogarían a eso? Entonces tendremos que es un infarto silente, ¿no? El paciente puede no presentar síntomas, pero a nivel de neuroimagen sí se ve alguna alteración. Eso también, a ver, recordar. Ahora vamos con los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables o no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos, ¿no? Como su nombre lo dice, la hipertensión arterial se puede modificar, puede recibir tratamiento y controlar los síntomas. El tabaquismo también se puede modificar. El paciente puede dejar de consumir la cantidad de tabaco excesivamente. Obesidad también. Factores dietéticos, la dislipidemia, son factores modificables. La dieta, la actividad física. No modificables tenemos edad. De la edad no se puede hacer y aumenta el riesgo. El sexo, porque es más frecuente en los hombres, y pasado la menopausia, ahí sí se equipara el mismo riesgo con las mujeres. Y la etnia, se dice que la etnia afroamericana tiene más riesgo. Entonces, bueno, este cuadrito también nos muestra al inicio lo que hemos estado viendo.
vamos a catalogar si se tiene una isquemia arterial focal, vemos si es que hay síntomas o no hay síntomas. Voy a empezar acá. No tenemos síntomas, pero ¿qué tenemos? Lesión en neuroimagen. Sí tenemos, entonces, infarto silente. Ahora tenemos, acá ya tenemos síntomas, pero estos síntomas duran menos de 24 horas, es un TIA, ¿no? Un ataque isquémico transitorio. Solamente va a durar ese tiempo y después de ese tiempo el paciente ya va a estar normal. Ahora tenemos síntomas, pero duran más de 24 horas. Acá ya tenemos un ictus isquémico. Puede que no presente lesión de neuroimagen, pero si tenemos síntomas duran más de 24 horas, un ictus isquémico. Este cuadrito también les puede. Otra forma de recordar esto que ya está más resumido, pero esta es una forma de verlo. También le pueden dar una revisa. Ojito. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el ictus puede ser consecuencia de una hipovolemia, de una falla en la bomba, de secundario una hipotensión arterial, o por trombosis o embolismo. Entonces tenemos el flujo sanguíneo cerebral normal. Normal sería de 50. Entonces, ¿qué ocurriría si si el flujo cae, por ejemplo, a 20? En 20 ya vamos a tener una disfunción. Y se dice que si eh, si cae a menos de 10, ya va a haber muerte cerebral. Y tenemos la zona de penumbra. La zona de penumbra es como un área en el cual está en ese limbo en el que hay un daño, pero es un daño que puede ser reversible, ¿no? Por eso ese nombre tiene, es una zona en la que es un momento en el cual se puede actuar para revertir un daño. Entonces tenemos una cascada de eventos, en lo cual tenemos la despolarización que va a activar y va a liberar el glutamato, y va a haber una muerte por excitotoxicidad, va a haber inflamación con edema cerebral, hidrotoxicidad por la elevación súbita del glutamato, causa una inflamación y con esto lleva a una apoptosis. Ahora vamos a ver la clínica según territorio bajo. Esto de acá también es importante. De acá, ojo, de acá les pueden sacar unas preguntas, por ejemplo. Según si afecta la arteria cerebral anterior, medio, posterior, ¿qué clínica esperarían encontrar en el paciente? Entonces, vamos a ver. Arteria cerebral anterior, más o menos para la parte del lóbulo frontal. ¿Mm? Un lóbulo frontal. ¿Y qué nos puede causar? Una hemiparesia a predominio de miembros inferiores. Entonces, si en un caso clínico, por ahí ya les menciona la hemiparesia, que es a predominio de miembros inferiores, y les menciona arteria cerebral anterior, media, posterior, marcan anterior, porque eso es de acuerdo según el territorio. Entonces, hemiparesia de miembros inferiores. Ahora, en la arteria cerebral media, eso se va a ver, a ver, más o menos un ejemplo, ¿no? Arteria cerebral anterior estaría más o menos acá, la parte del lóbulo frontal. Arteria cerebral media es más o menos la parte lateral, ¿no? A lateral, cerebral media. Entonces, lo vamos a encontrar hacia la parte lateral del cerebro y la pérdida de base a predominio facio-braquial, o sea, más brazos que piernas, en este caso. Em, hemiparesia, predominio facio-braquial, es decir, más brazos, ¿no? A nivel de miembros superiores, si que vemos. Y la cerebral posterior está más relacionada con la parte visual. Entonces acá lo que vamos a tener, como va a ocupar básicamente los lóbulos occipitales, o lóbulo occipital, lo que se va a ver es una ceguera cortical. El paciente puede que no mire y no reconoce tampoco su déficit. Ceguera cortical. No mira y no reconoce su déficit. Entonces, de nuevo, chicos, esto de acá me parece que sí es importante. Sí, sí han venido preguntas de eso. Y les he puesto también ejercicios para poder practicar eso. Pero hasta el momento recuerdo. Arteria cerebral anterior, pero en mi parecia de miembros inferiores. Media en predominio faciobraquial y la posterior a nivel visual. Y que la hemiparesia, o sea,
Si el paciente presenta un déficit, el adormecimiento, la disminución de la fuerza, por decir, es en la pierna izquierda, es porque la lesión es en el lado contralateral, ¿no? Por la decusación de la vía piramidal, siempre va a ser en el lado opuesto. A menos que ahorita les vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que ya salga de ahí. Pero si la pérdida de fuerza es del lado izquierdo, es porque la lesión está en el lado derecho. Si la pérdida de fuerza es en el lado derecho, es porque la lesión es en el lado izquierdo. Ya. Bueno, estos son otros tipos de síndromes. El síndrome de Anton, que es una lesión en los dos lóbulos occipitales. Entonces, acá también el paciente va a tener eso, ¿no? La ceguera. Es similar a que se comprometa la arteria. Si se compromete la cerebral posterior, va a comprometerla, va a haber una hemianopsia, o sea, también va a afectar la parte visual. Ojo, lo voy a poner. Hemianopsia. Y en el síndrome de Anton también compromete la parte visual. Así que vamos a ponerlo acá, parte visual. Acá entonces causando también la ceguera cortical. Luego tenemos un síndrome lacunar en el cual va a haber daño en vasos pequeños. Daño en vasos pequeños. No mayor a 15 a 20 milímetros, principalmente. Hay otros tipos de síndromes, pero que no son tan frecuentes. Podría ser recordado el de Anton, que sí compromete la parte visual. El de Weber es un síndrome que afecta el nivel del mesencéfalo en el tercer par. Entonces hay una parálisis del tercer par craneal. Entonces este es un motor, el tercer par es el motor ocular común, ¿no? Entonces acá puede haber, y esto de acá más una biparesia izquierda, es lo que puede presentar. De acá tal vez acordarse el par que compromete. Pero entre estos dos, por ejemplo, me parece más importante esto de acá. Entonces, diagnósticos diferenciales para ictus. ¿Qué otras características puede presentar que sugieran? Entonces tenemos un trastorno conversivo. En este caso, el paciente va a venir con una hemiparesia funcional, es decir, no hay una lesión estructural, ¿no? No hay lesión estructural, pero sí hay una alteración a nivel de la función. Puede ser una encefalopatía hipertensiva, puede ser hipoglicemia, hiponatremia, migraña con aura, es decir, con alteración, que hay migraña y un severo dolor de cabeza más una alteración a nivel visual. Convulsiones, la encefalopatía de Wernicke, entonces, y esto se da por abuso de alcohol. Y también hay un relacionado con un déficit de la vitamina 1, ¿no? La tiamina. Absceso cerebral, un tumor cerebral. Y bueno, también puede estar relacionado a toxicidad, ¿no? Ya sea por litio, fenitoína, la manera de mencionar. Ahora, en cuanto a la evaluación inicial, tenemos que primero estabilizar al paciente. Y luego tenemos que revertir el ictus lo más pronto posible, de ser posible. Revertir el ictus. Prevenir complicaciones. Determinar la localización de la lesión y el mecanismo por el cual, el mecanismo del ictus, y prevenir recurrencias. Eso sería nuestra evaluación inicial. Entonces, ahora la evaluación en emergencias. ¿Qué se debe hacer apenas el paciente llega a emergencias? Debe ser evaluado en los primeros 10 minutos. Apenas llega evaluado en primeros 10 minutos. Luego tiene que ser visto por el equipo de ictus.
en los primeros 15 minutos, menos de ese tiempo sobre todo. Realizar pruebas de imágenes, esto en menos de 25 minutos. Interpretar la imagen, qué es lo que se encuentra, si es un infarto nuevo, es un infarto antiguo, en menos de 45 minutos. Y darle tratamiento. Todo eso en menos de 60 minutos. Porque a medida que más tiempo vaya a pasar, más daño va a haber en el cerebro. En cuanto a la anamnesis, ver el inicio de los síntomas. Si el síntoma fue agudo, si fue subagudo, si fue crónico, si ya, o sea, venía, fue algo brusco, si fue algo progresivo. Eventos recientes, si recientemente ha tenido un evento de ictus, ha tenido algún trauma, o sea, veo una lesión, o sea, veo un golpe fuerte y después de eso ocurrió el ictus, si ha habido una hemorragia, si ha habido un infarto. Luego, evaluar comorbilidades, si el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes, y ver los medicamentos, ¿no? Si hay algún medicamento anticoagulante, si consume insulina, si consume antihipertensivos. En exámenes auxiliares tenemos la tomografía, la cual va a ayudar a detectar signos tempranos de infarto. Vamos a ver que puede haber una pérdida de densidad en la ínsula y en los ganglios basales en las primeras horas. A ver, mejor lo escribo. Pérdida de densidad en la ínsula y ganglios basales en las primeras horas. Puede haber, buscar signos de edema, de hipertensión ucraniana, buscar signos de ya, también otra cosa, ¿no? Evaluar la glucosa, porque dijimos que uno de diagnósticos diferenciales puede ser que el paciente curse con todo eso y no tenga un ictus, sino sea a causa de una hipoglicemia. Ver si la glucosa está baja, ¿no? Y acá tenemos unas escalas. Escala de stroke que evalúa, ¿no? Acá evalúa conciencia, comandos, campos visuales. No es necesario que se aprendan todos estos cuadros, no se preocupen. A lo más saber más o menos qué es lo que permite, qué es lo que mide, pero no creo que les vayan a preguntar por esto. Entonces, ¿qué nos indica? Que un paciente con más de 5 de puntuación es un ictus menor o un ictus leve. Si el paciente con tratamiento, si el paciente ya está recibiendo tratamiento y sigue bajando del puntaje que tenían, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un 5 y pasa a un 3 o un 2, entonces está todo bien. Sigue bajando, todo bien. La escala de Bartel, esto lo van a ver, esto va a ser necesario que se lo aprendan, pero no para neurología, sino para cuando lleven geriatría. Esta escala mide discapacidad. Eh, bueno, pues lo pongo acá. Mide discapacidad. Tiene unos parámetros, tiene sus puntuaciones, si es que el paciente puede realizar las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Como caminar, subir escaleras, ir al baño, realizar su higiene, vestirse, alimentarse, control a nivel intestinal, es decir, si eh, podría decirse no se hace sus necesidades encima, si no se orina encima o si es la capacidad de retener la orina y poder ir al baño por su cuenta. Todo se evalúa. Actividades básicas de la vida diaria. Y mide ahí si el paciente es capaz de hacer o si no es capaz. Luego tienen la escala de ranking modificada. Esto va a medir la funcionalidad del paciente también en su vida diaria. Funcionalidad en su vida diaria. Pero en cuestión de cuáles de estas escalas la vayan a ver después, es esta, ¿no? La de Barth. Ahorita puede que no es necesario que se preocupen por esta escala, ya más adelante la van a revisar mejor. Simplemente recordar que mide la discapacidad, ¿no? Dependiendo de qué actividades básicas de la vida diaria puede o no puede hacer. Bien, ya. Muy bien, entonces ahora vamos a ver al manejo inicial. Ay, disculpen chicos que estoy agripada. Entonces tenemos que aplicar el ABC, manejo de la vía aérea, ventilación, circulación.
o sea, o control de hemorragias, monitoreo cardíaco, acceso endovenoso, oxígeno y mantener la saturación al menos por encima de 92. Descartar un cuadro de hipoglicemia de nuevo porque puede ser una causa que genere una clínica similar y no es que el paciente esté con un ictus, sino que pase un cuadro de hipoglicemia. Y nada por vía oral. Todos estamos en ese momento endovenoso. Ahora, en pruebas de neuroimagen, la tomografía ayuda a la toma de decisiones y detectar si hay signos tempranos de infarto. Tenemos que puede haber un infarto nuevo, un infarto antiguo. En general, a ver, ¿dónde lo escribo mejor? Aparte quiero escribir. Tenemos, si hay una hipodensidad bien marcada, mm, mejor lo pongo acá. Y entonces, una lesión antigua, hay una hipodensidad. Voy a guardarlo de abajo. Mm, Hipodensidad bien marcada. Puede ser un signo de un infarto antiguo. La corteza se va a ver con un halo blanco y luego va a empezar a perderse. Y esas zonas va a ser un infarto de un cuadro agudo. Entonces acá en un cuadro nuevo, la corteza, de repente después les pongo una imagen, chicos, ven que acá no me alcanzó para ponerles, como un halo blanco, que luego va a empezar a perderse. En cuanto a oxigenación y vía aérea, bueno, esto es lo que acabamos de ver acá, la oxigenación, mantener la saturación de oxígeno por encima del 92%. Descartar hipolisemia. Y si tenemos hiperglicemia, tenemos que ver si esta es mayor a 180. Ver si es mayor a 180. Porque si no va a quedar menos funcional el paciente, ¿no? Debe corregirse la hiperglicemia, pero no tan deprisa, poco a poco. En cuanto a la temperatura, ver si el paciente presenta fiebre y corregir, porque si no también se deja menos funcional, ¿no? Y si es que hay fiebre, por ejemplo, le vamos a dar antipiréticos, al menos 3 meses después del infarto. Dar antipiréticos. Ahora, ¿cómo hacemos el manejo de la presión arterial? Tenemos que evaluar si es que esta va a ser muy baja o si es que es muy alta, ya que de eso puede aumentar la mortalidad, la discapacidad. Tenemos que ver si el paciente va a ser candidato a trombolisis. Por ejemplo, candidato a trombolisis. Si es candidato a trombolisis, ¿qué hacer con la presión arterial? Mantener en menos de 185 sobre 110. No te dice que sea necesario bajarle a rangos de menos de 140, menos de 120, sino se- no hacer unos cambios bruscos. Basta con, si es candidato a trombolisis, mantenerla en menos de 185 sobre 110. Si estamos durante o después de la trombolisis, o sea, ese procedimiento de retirar el trombo después de trombolisis, mantener la presión menos de 180 sobre 105. Si no es candidato para trombolisis, acá debemos mantener la presión en menos de 220 sobre 120 las primeras 24 horas. ¿Qué se puede dar si la presión es muy alta? La betalol, nicardipino, principalmente. ¿Dónde lo pongo? Ya por acá cerca. Si presión es muy alta, la betalol, nicardipino. Y mencionan que si la presión arterial es refractaria al tratamiento, o sea, sigue aumentando a pesar del tratamiento, nitroprusirat.
No se preocupen mucho, esto acá no lo han preguntado tanto. Trombolisis endovenosa. ¿Qué hacemos acá? Inyectar el activador plasminógeno tisular al paciente. Esto va a ayudar a disolver el coágulo, ¿no? Entonces, se inyecta el alteplasa, es lo que también se utiliza para la trombolisis, ¿no? Y esto tiene unos requisitos. No se puede, acá lo vamos a ver, ¿hasta cuándo trombolizar? Bueno, esto sí es hasta cuándo trombolizar. Y en qué caso ya no se puede hacer, ¿no? Activar el plaminógeno tisular al paciente para disolver el coágulo. Disolver el coágulo que está causando una obstrucción. Ya. Entonces, tenemos que ver, cuidado que el paciente no vaya a ser una hemorragia intracraneal las 36 horas pasadas el tratamiento. Entonces, solamente se puede trombolizar hasta 4,5 horas, hasta acá, casi menos de 5 horas. Si pasa ese lapso de tiempo, ya no es candidato, porque ya no va a ser el efecto. Entonces ahí se pasa a otra medida. Entonces la trombolisis tiene un tiempo, ¿no? 4,5 horas. Ya. ¿En qué casos, qué pacientes no pueden recibir trombolisis o qué otro criterio lo contraindica? Niños, todavía no está validado en niños. Pacientes con múltiples comorbilidades, que haya tenido un infarto en más de un tercio del hemisferio, porque esto aumenta el riesgo de sangrado. Si la escala que hemos visto sale más de 95, aumenta mucho más el riesgo de sangrado. Si hay convulsiones, y que estas no se encuentren relacionadas con el ictus, si ya recibió heparina o anticoagulantes, y si tiene una plaquetopenia, ¿no? Plaquetas en menos de 100.000, porque eso también va a aumentar el riesgo de sangrado. Puede que se quiera, si hay, por ejemplo, un trombito acá, está obstruyendo el paso y se quiere lisar el trombo, y el paciente de por sí no tiene muchas plaquetas, va a aumentar demasiado su riesgo de sangrado. Son casos en los que no se, no se debería hacer la trombolisis. Otro término es la trombectomía mecánica. Directamente, por ejemplo, si la trombolisis no funciona, o el infarto es muy grande, entonces podría decirse que se pasa a retirar directamente el coágulo. Entonces se coloca un catéter hasta la arteria y se atraviesa el coágulo para retirarlo. Ya no es inyectar algo, sino directamente tratar de quitar. Esto se puede hacer hasta las 6 horas. Hasta 6 horas iniciado el cuadro de ictus. ¿Qué otras medidas se pueden hacer? Antiagregantes plaquetarios. Podemos dar una dosis carga de aspirina. En algunos casos no recomiendan tanto los antiagregantes, pero los vamos a mencionar en qué casos. Acá entre 24 a 48 horas pósitos. En este caso, si es que ya no se va a trombolizar, porque por ejemplo vimos que un criterio de exclusión era que el paciente esté heparinizado o anticoagulado. Si el paciente no se le va a realizar la trombolisis, ahí sí se le puede dar, ¿no? Si no se va a trombolizar, se puede darle de inmediato la aspirina. Si ya fue sometido a una trombolisis, esperar al menos unas 24 horas para la antiagregación. Y en cuanto a las estatinas, cumplen una función de neuroprotección. Dice que puede mejora la clínica, mejora la funcionalidad en 3 meses post-ictus. Esto es en cuanto. Y ahora, ¿en qué caso se debe hospitalizar a un TIA? Tenemos un score y ahí vemos el riesgo. Acá, ¿qué nos va a evaluar? Si la edad es mayor de 60 años, si es una hipertensión en la primera evaluación,
y esta es más de 140/90, un punto. Si tenemos hemiparesia, 2 puntos. Si tenemos una alteración del habla sin hemiparesia, un punto, ¿no? Alteración del habla sin hemiparesia. Si dura más de 60 minutos, 2 puntos. Si es que dura entre 10 a 59 minutos, o sea, menos de una hora, un punto. Y si es que hay diabetes, también un punto. Estos son algunos criterios en los cuales se puede hospitalizar un ataque isquémico transitorio. En cuanto a la prevención secundaria, manejar factores de riesgo del paciente, ¿no? Control de hipertensión arterial, diabetes, tabaco, dieta, ejercicio, y hasta acá principalmente. Ya. Entonces vamos a ver un caso clínico. Paciente de 68 años con diabetes mellitus es evaluado en consulta de rutina. En un electrocardiograma se detectan ondas Q patológicas en derivaciones anteriores, a ver, sin síntomas recientes de dolor torácico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y a ver, chicas, participen. Infarto silente. Perfecto, muy bien. Porque tenemos que el concepto del infarto silente era que no hay clínica, o sea, no hay síntomas, pero sí hay una lesión en neuroimagen, pero hay lesión en pruebas. En este caso hay una alteración en el EKG, pero el paciente no refiere síntomas. Tenemos siguiente, paciente de 70 años presenta un episodio de un déficit motor que dura 15 minutos y se resuelve completamente sin secuelas. Duración menos de 24 horas. Hay síntomas y que dura menos de 24 horas. ¿Cómo lo catalogamos a esto? Como un día. Perfecto, un accidente isquémico transitorio en el cual va a haber síntomas, dura menos de 24 horas y se mejora completamente, ¿no? Si duraba más de 24 horas, ahí ya se pensaba en un ictus. El infarto silente ya lo hemos visto el anterior, no hay síntomas, pero sí alteraciones en pruebas de imagen. Paciente de 65 años con antecedente de hipertensión arterial es llevado a urgencias por presentar súbitamente debilidad en pierna derecha. SEA presenta debilidad en miembro inferior, dificultad para iniciar en la marcha. En el examen neurológico muestra paresia en miembro inferior derecho y poca afectación del brazo. Leve disminución de la sensibilidad de la pierna. Entonces, ¿qué arteria más probablemente está afectada? ¿De acuerdo? Según a lo que vimos. Anterior. Muy bien. Que dijimos que el anterior iba a comprometer más miembros inferiores. Paciente de 72 años, diabético, es encontrado desorientado en su domicilio. Hay afasia, debilidad en brazo derecho más que en pierna. Sea predominio faciobraquial. Desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Qué arteria más probablemente es la responsable de ese evento? La arteria cerebral media izquierda. Ujú, muy bien, perfecto. Lo sacamos porque para empezar tenemos que hay la arteria cerebral media, dijimos que había compromiso podrían decirse miembros superiores, o sea, predominio faciobraquial en brazos. Y dijimos que cuando en las afecciones, por ejemplo, si hay una hemiparesia, una disminución en la fuerza a nivel de brazo derecho, es porque la lesión es en el lado contralateral, ¿no? O sea, en el brazo izquierdo. Por ahí va, ahí la sacan. O si no, que dice que la desviación de la mirada está a la izquierda.
y esto se da antes de la decusación de las vías. Entonces, la mirada, como dice, no miente. Entonces, está la parte hacia donde se desvía la mirada, ahí va al lado de la lesión. Pero en cuestión de, por ejemplo, disminución de fuerza, ya sea en miembros superiores o miembros inferiores, ahí sí, si le dice que le duele la pierna derecha, es porque la lesión está al lado izquierdo. O si al revés le dice que a ver, si dice que duele brazo derecho, es porque la lesión está al lado izquierdo. Y así. Paciente varón de 55 años con antecedente de dislipidemia, tabaquismo, pérdida súbita de la visión en la mitad derecha de su campo visual. No presenta debilidad ni alteraciones del lenguaje. Solamente tenemos un compromiso a nivel visual. ¿Qué arteria estaría afectada? Posterior. Muy bien, la cerebral posterior. Entonces, parte visual, facio-braquial. Lo comunicante anterior, pues esto ni siquiera le hemos mencionado, no va el tema. Y la cerebral anterior, que es a predominio de miembros inferiores. Esto que parece fácil o que parece esto, es algo que pueden sacar preguntas de ahí, chicas, así que es algo que, si es que se acuerdan muy bien, felicito, porque es algo que creo que sí les podrían preguntar en algún caso clínico, ya sea por mi parecia miembro superior, miembro inferior o en la parte visual, eso. Y si no hubieran, por ejemplo, ni no hubiera cerebral posterior y por ahí hay algo de síndrome de Anton, y también tenemos que es un compromiso ocular, eso también podría ser. Eso es lo principal del tema. Les voy pasando un quizzes para practicar con las preguntas. Quizzes. Ya, entonces, ¿qué? Ya, ya les acabo de mandar al chat. Ya, perfecto. Lo demás. Mm, Joana, Angélica, Rodrigo, y Cristel, creo que sí está acá. Dos Rodríguez. A ver. Mm, A ver qué está bien, chicos. Si no. Mm, Ya en un minuto comenzamos. Eso les va a ayudar a practicar, chicos, para su examen. Como estamos resolviendo preguntas y aprovechamos en ver las cosas que no han quedado claras. Ajá. Mm, Ya, vamos a empezar. El que desea unirse también, normal, pues.
Felicitaciones, chicos. Revisar. Un paciente con un infarto de arteria cerebral anterior presentará típicamente, muy bien, ¿no? Infarto predominantemente en miembros inferiores. Les estaba comentando, chicos, em, es una de las cosas que sí o sí se las recomiendo para su examen, porque sí les puede preguntar. O sea, al final yo no sé, pero yo no hago el examen, pero esto es algo que ya lo han, más o menos preguntas parecidas en cuanto a qué territorio está comprometido y qué clínica presenta. Entonces, esto sí le doy una revisadita. Entonces, si hay un infarto en la arteria cerebral anterior, dijimos que la arteria cerebral anterior compromete el predominio de miembros inferiores. La pérdida de fuerza faciobraquial es en la arteria cerebral media. Acá no me deja escribirlo. Mm, No, no me deja escribir, pero si no lo pusiera acá. Ah, faciobraquial, arteria cerebral media. En mi parecia, miembros inferiores, arteria cerebral anterior. Infarto en la arteria cerebral media, probablemente tenga. Muy bien, esto sí está perfecto. En mi parecia, con predominio faciobraquial, o sea, más brazos, ¿no? Más brazos que piernas. Esto, miembros inferiores, espalda cerebral anterior. Esto de acá no. Mm. En la arteria cerebral posterior, muy bien, ¿no? Lóbulo occipital y corteza visual. Eso sí está perfecto. El síndrome de Anton es causado por una lesión, muy bien, de ambos lóbulos occipitales. Si ven algo que podría decirse algo parecido a una lesión de arteria cerebral anterior, sería también el síndrome de Anton, porque también afecta la parte visual. Ya, el síndrome de Weber. Esto lo mencioné brevemente, les decía que había una alteración a nivel del tercer par, ¿no? Justo esto de acá, había una parálisis del tercer par más una hemiparesia contralateral. Y todavía mencionaban ahí, puse predominio izquierdo, una hemiparesia contralateral. De acá, del síndrome de Weber, más que todo, tal vez recordar esto, el concepto como tal, que hay una parálisis en qué nervio, tercer par, y que puede cursar con una hemiparesia. Del síndrome de Anton, que afecta a dos lóbulos posteriores. Así, cosas puntuales de cada uno, les recomiendo para la evaluación. Hemianopsia homónima, en todo caso la alteración visual, Anton, ¿no? ¿Cuál de los siguientes valores de plaquetas contraindica la trombolisis endovenosa? Muy bien, 95.000. Porque en realidad decía, les había colocado ahí, ahorita lo voy a volver a mostrar, contraindicaciones de trombolisis, plaquetas menos de 100.000. Y acá el único que tiene menos de 100.000 es este de acá, 95.000, ¿no? Porque hay un mayor riesgo de resangrado. Si tenemos 180.000, todavía está bien el paciente, no hay tanto riesgo de resangrado, pero acá, mientras menos plaquetas, peor. Si se va a hacer un proceso en el cual se quiere lisar o eliminar un trombo, o sea, favorecer más que todo la circulación del sangrado, si hay pocas plaquetas, aumenta más ese riesgo de efecto adverso. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de un infarto de la arteria cerebral posterior? Muy bien, ¿no? Alteración visual, pérdida visual del campo contralateral. ¿Qué tipo de déficit motor se espera encontrar en un paciente con un infarto de la arteria cerebral media? Muy bien, en mi parecia, en miembros superiores y faciales, ¿no? Por eso dice facio-braquial. ¿Cuál es la principal complicación de un infarto cerebral de la arteria cerebral anterior? Que presente dificultad para caminar, ¿no? Porque la arteria cerebral anterior afectaba a miembros inferiores. Entonces, la pérdida de la visión no está relacionado con la arteria cerebral anterior. Esto más se pensaría en una lesión de arteria cerebral posterior. Disfagia no tiene nada que ver acá con lo que estamos mencionando. Entonces acá, dificultad para caminar. ¿Qué evalúa la escala de ranking modificada? Muy bien, el grado de recuperación funcional y autonomía tras un ictus. Ninguna de estas es lo que hemos mencionado. O sea, ninguna de estas se ha mencionado en clase y no. Esta de acá sí, recuperación funcional. ¿Qué evaluaba, por ejemplo, la escala de Bartel, ¿no? La dependencia.
le iba a ver la capacidad, la discapacidad que tenía el paciente para hacer sus actividades. A ver, les voy a compartir, chicos, el... Ay, se fue un Rodrigo. A ver, ya. Uy, se borró. Mm, ya, bueno, ya se borró lo que estaba, lo que les había escrito acá, pero bueno. Este cuadrito que les dije que recuerden. ¿Qué más? Ya. Según el territorio, ¿no? A ver, vamos a escribirlo acá de nuevo para que. Arteria cerebral anterior, miembros inferiores. Arteria cerebral media, predominio facio-braquial. O sea, brazos, miembros superiores. Posterior, hay una alteración visual. Esto de acá, sí o sí. Esto de acá puede también, o sea, este ya es más sí, bueno, los dos son algo sencillos, ¿no? Si no hay síntomas, hay lesión, silente. Si tenemos síntomas menos de 24 horas, un TIA. Si tenemos síntomas más de 24 horas, un ictus. Mm, ¿Qué más queréis que recuerden de acá? Bueno, recuerden siempre descartar la hipoglicemia. Trombolisis, ¿hasta cuándo trombolizar? 4,5 horas, ¿no? No, después de ese tiempo ya tampoco ya no es candidato. Y por acá, quienes no pueden recibir trombolisis, decíamos si las plaquetas son menos de 100.000, porque aumentaba el riesgo de resangrado. Ese era un criterio y un criterio importante. Y ya lo demás, ¿no? Si no se puede recibir trombolisis o si el trombo es muy grande, no es candidato a trombolisis, se podía hacer una trombectomía mecánica, pero trata de retirar el coágulo. Esas son las cosas más puntuales. A ver, les voy pasando su post Mm, postes. Es lo que acabamos de ver en clase. Link de postes. A ver, chicos, quiero que me llegue al menos uno de los que han respondido sus postes. Y falta poco, chicos, para su examen, por eso estamos tratando de correr con el tiempo. Sé que están cansados, que es domingo, que ya hemos tenido también asesoría en la mañana, pero a tratar de llegar con su tema y que el martes no se les acumule dos temas juntos, se trata de hacer esto. Así que el martes ya solamente estaremos viendo un tema y de ahí les confirmo el siguiente día y ya están listos. A ver, muy bien, ya me llegó una respuesta. A ver, chicos. Mm, bueno, chicos, terminan de responder su quizzes para poder conseguir. Muy bien, ya tengo dos. Perfecto. Necesito ambas para poder contabilizar la asistencia. Gracias, chicas, por quedarse hasta el final.